Y a Telefónica, la voz de los protagonistas. Está con nosotros Nancy Angélica Canjura Luna, vocera de Causa en Común. Con ella vamos a hablar de esta realidad, de esta sumatoria de 42 movilizaciones de policías en México por abuso laboral, por bajos salarios y por falta de prestaciones. Esto ha sido documentado, al menos 42 movilizaciones policíacas en 17 estados. Conocemos los detalles con Nancy Angélica, a quien ya saludamos. Gracias por estar con nosotros, gracias por platicarnos cómo está esta situación desde el análisis de Causa en Común. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias también por el espacio y por la invitación. Gracias. Nancy, saludos. Bueno, ¿qué es lo que ha venido pasando con los cuerpos policiales? ¿Por qué el abuso laboral? ¿Por qué los bajos salarios? ¿Por qué la baja de prestaciones? Si sabemos perfectamente bien que la policía de proximidad, que es la policía municipal, generalmente es la policía a la que se acude en primera instancia y habrá que ver si en los demás cuerpos policiales que operan en el país también sucede exactamente lo mismo. Sí, desafortunadamente tenemos un doble discurso con las policías, sobre todo en lo que vemos en la realidad laboral que viven. En primera instancia, sí se les exige muchísimo, se reconoce que es una profesión en la que se arriesga la vida, aun cuando sean sus labores más que nada de proximidad social. Existe ese riesgo por el contacto que tienen todo el tiempo con la población. Y también tenemos, por otro lado, esta situación institucional en donde tanto a nivel local como a nivel federal no se da esa reciprocidad en cuanto a recursos específicamente que garanticen los principios de desarrollo policial, que incluso sí existen en papel, ¿no? Se encuentran establecidos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ya existe un reconocimiento desde hace muchos años de cuáles deberían ser las condiciones mínimas con las que deben contar las policías locales, entre las que incluso se habla de algunos elementos relacionados como en el aspecto laboral, ¿no? Que deben contar con un seguro de vida, que deben tener una capacitación continua, que deben contar con todos los elementos necesarios para realizar su trabajo, y ni siquiera eso está garantizado. Uh-huh. Pero no se garantiza porque queda el arbitrio de cada estado o de la federación o qué papel juega cada uno de los niveles de gobierno en las situaciones que nos expones. Sí, justamente queda a la discrecionalidad de cada uno de los órdenes de gobierno. A los municipios les corresponde organizar lo respectivo a su policía municipal, mientras que al estado justamente la policía estatal, y la federación, si bien es cierto que que debe tener ya sea un cuerpo de policía a nivel federal, también le corresponde la asignación de recursos, sobre todo de apoyos o algunos recursos que ayudan a que los municipios, sobre todo, se fortalezcan en ese sentido. Hay que partir del hecho que también por la división en un estado federal que marca nuestra Constitución en México, eso nos lleva a que el municipio sea libre y soberano, con todo lo que ello implica, ¿no? Incluso con la definición de cómo van a abordar la responsabilidad que les confiere esa misma Constitución de garantizar la seguridad pública. Uh-huh. ¿Quién ve por los policías? ¿Quién tendría que estar abogando porque realmente les dieran los salarios que merecen, porque no hubiese esas viejas prácticas de reportarse con los jefes con ciertas cantidades, porque las patrullas que conducen no estuvieran al mejor postor, porque no hubiera preferido, sino hubiera todo el cuerpo trabajando con un mismo objetivo? ¿Quién debería de estar supervisando que esto ocurriera? Técnicamente, en términos institucionales, debe existir un seguimiento a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ellos esa sería como que institucionalmente la parte encargada de vigilar que todas las corporaciones cuenten con ciertos estándares, y entre ellos estaría el control de confianza,
de hecho de también vigilar que todo funcione adecuadamente, que los recursos con los que cuentan, sobre todo los que se asignan a través de la federación, se utilicen de la manera en que sea para el mejor beneficio de las corporaciones. Tenemos también, por ejemplo, algunos conflictos, a lo mejor no de que el dinero no se esté utilizando para seguridad pública, pero los recursos a veces se concentran en cosas como en compra de tecnología, que no necesariamente está la evidencia de que sea la primera necesidad para el uso de ese recurso, ¿no? O bien incluso que sea lo que requiere esa comunidad para poder mejorar su situación de seguridad. Sin embargo, en la vida real o está marcado en la ley que el sistema tiene esa facultad a través de las diferentes conferencias. Hay una conferencia específica de seguridad pública en donde se supone que deberían realizar reuniones, tener seguimientos, incluso una especie de comparecencia, por decirlo de una forma, en materia de seguridad pública con los distintos órdenes de gobierno, ¿no? Todos los del ámbito municipal, los estatales y los federales. Sin embargo, pues esto no ocurre. En la realidad, esta conferencia se reúne cada vez menos y cada vez hay menos seguimiento de los acuerdos que se generan allí. O se generan acuerdos que son muy ambiguos, ¿no? En donde se establecen plazos muy abiertos de es necesario que haya un mayor desarrollo policial. Y ya, sin poner una fecha límite, cómo se va a medir, cuándo. No existe una seriedad realmente para aplicar los principios de evaluación de políticas públicas a todas las políticas relacionadas con seguridad. Ujú. Ahora, las principales demandas son de los policías hacia las autoridades que los contratan son abuso laboral y destitución de mandos, 26%. Es que esto es bien frecuente, mucho más frecuente de lo que creemos, porque además ellos trabajan en un área sumamente sensible donde la confianza, cuando se pierde por completo y tal pareciera que puede estar sujeta a que la persona que manda, los mandos superiores, sean los que determinen si una persona es digna de confianza o no, a pesar de las pruebas de control y confianza. Entonces, abuso laboral y destitución de mandos, salarios bajos o sin homologar, falta de prestaciones, falta de equipamiento, descuentos salariales injustificados, todos en el orden decreciente para poder entender un poco de qué van estas demandas. Y entonces, ellos, ¿a quiénes tienen que acudir o a quiénes acuden en algún momento dado si ocurre una situación de esta naturaleza? Desafortunadamente, justo por esta situación en donde cada orden de gobierno asume la responsabilidad correspondiente según su jurisdicción para el tema de seguridad, no tienen con quién acudir. Al final de cuentas, por ejemplo, si una policía municipal está siendo o ciertos elementos no están siendo acosados por un mando superior, con quien se tendrían que quejar sería con el gobierno municipal y hacer solicitar a lo mejor una audiencia con, pues primero que nada sería con el director de seguridad pública municipal y luego con el presidente municipal, porque ellos son los responsables. Y sí, efectivamente tenemos prácticas muy arraigadas y desagradables en ese sentido, en donde incluso, a pesar de que existe como tal la idea de que pudiera haber un sistema de carrera policial, está establecido incluso en la ley como distintos niveles en los que se puede ir ascendiendo. La práctica común es que los mandos de seguridad pública son cargos considerados políticos. Entonces, pasa que cuando cambia el gobierno municipal, también cambia, pues en primera instancia sería el comisario, director o en algunos casos incluso llegan al nivel de secretario, ¿no? Y el siguiente nivel jerárquico puede provenir de esa carrera policial, pero no está, no necesariamente se da ese seguimiento. Entonces, prácticamente por eso es que las policías se quedan desamparadas, ¿no? No tienen quien vele por sus principios, porque al final de cuentas el único recurso con el que cuentan es ese tipo de manifestaciones. Básicamente el trabajo policial es tratado como si fuera
con la disciplina militar. Entonces, muchas veces lo que ocurre es que cuando hay alguna queja, cuando hay alguna tensión entre ciertos elementos, lo que se hace es o arrestarlos, castigarlos mediante estas prácticas que vienen de la tradición militar, que sería como el arresto, hasta incluso pues la destitución, ¿no? La separación del cargo por pérdida de confianza, justamente, sin que haya muchas veces la intención real de hacer una investigación hacia los mandos. Y otras cosas que llegan a ocurrir incluso es que por lo mismo de que solamente dependen del municipio, cuando el municipio declara que no tiene recursos, pues no hay manera de que sean obligados a pagar, por ejemplo, pensiones de viudez por policías caídos y para el beneficio de sus esposas, de los seguros de vida. Todo este tipo de situaciones corresponde administrativamente desahogarlas a los municipios. No hay entonces allí quien los defienda, salvo los canales que cualquier civil tendría, ¿no? El realizar una demanda de carácter laboral, con lo que ello implica. Contratar un abogado, dar un seguimiento y llevarte a juicio o a un laudo que le llaman en materia laboral, que es muy largo. Uh-huh. Nancy, ahora esta problemática que también ustedes exponen en el sentido de que no hay una regulación de las jornadas laborales y de los horarios de los policías en ningún orden de gobierno, ni municipal, estatal, ni federal. ¿Cómo se podría ajustar? Porque hemos visto a lo largo de los años reformas que han sido polémicas y que han generado incluso enconos políticos. Por ejemplo, hace algunos años la Ley de Seguridad Interior o recientemente esto de que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, siguieran en labores de seguridad hasta 2029 y esto generó fricciones partidistas en su momento y demás. Es decir, se presentan iniciativas en materia de seguridad, pero pareciera que no se van entonces a lo básico o lo elemental. Entonces, esto de que no están reguladas las jornadas ni los horarios, de que sigue trabajando mayormente 24 horas por 24, lo cual pues no necesariamente es deseable. ¿Por qué consideras que no ha sido tema en las iniciativas que se han propuesto en materia de seguridad y trabajo policial? ¿Y qué se tendría que hacer en este sentido? Justamente ahí pudiésemos tener dos hipótesis. La primera de ellas pudiese ser que es porque ya está establecido en la ley que debe existir esa revisión, que debe responder a las necesidades del servicio de cada policía, y que con ello pues se asume también que debería haber un seguimiento sobre cómo modificar esos esquemas, ¿no? Uh-huh. Dentro del esquema también de el nuevo modelo de policía ya se llega a contemplar la posibilidad de que haya otro tipo de horarios. Nuevamente, aquí la justificación siempre se da con la idea de las necesidades del servicio. Y la otra puede ser, pues digamos que un poquito más simple, pero al mismo tiempo la más, que pudiera ser un poco más evidente, ¿no? Que es la falta de voluntad política. Uh-huh. Sí, pues. Se entiende que, por ejemplo, hay muchas corporaciones que no cuentan con el suficiente personal para tener horarios distintos. Sin embargo, lo que no se puede entender es cómo pareciera que ya de default se espera que los policías den de esta manera todo por ese tipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. Es una cosa más o menos similar que también que ocurre con otras carreras o con otras profesiones, en donde pareciera que como siempre se ha hecho así, no tendría sentido hacer una revisión, ¿no? Sin embargo, pues es bien sabido que ninguna persona, porque estamos hablando también de eso, ¿no? De personas, puede trabajar realmente a sus capacidades, reaccionar, tener atención plena y todas estas situaciones relacionadas incluso con su propia vida, uh-huh. Trabajando con este tipo de turnos, ¿no? Es bien sabido y es documentado también por causa en común las condiciones con las que trabajan las policías que les generan burnout, ¿no? Que es que le denominamos también síndrome del quemado, que es cuando una persona ya ha trabajado de una manera tan exhaustiva que o se enferma físicamente o ya no tiene capacidad como de una reacción más o de tener incluso iniciativa en su trabajo. Y es una persona que trabaja más en automático y que realmente está sufriendo, ¿no?
con su desempeño laboral. Y es algo que no debería existir, no se debería permitir en ningún área. Claro. Pero estamos hablando de personas que portan armas, que se encuentran en contacto con el ciudadano y que además se encuentran expuestos constantemente a situaciones de mucho, tanto estrés como de riesgo para su persona, ¿no? Estrés también al estar viendo personas a lo mejor que se encuentran en riña, y eso sin tomar en consideración también todo lo que implica para la mente humana el estar en contacto constante con situaciones de violencia extrema, en donde incluso llegan a ser primeros respondientes de los casos donde se encuentran cadáveres o situaciones de ese tipo que desafortunadamente en México se han vuelto cada vez más frecuentes y con más situaciones más violentas. Entonces, pudiese decirse que aquí el tema es político. Nadie ha tenido, o bueno, decir nadie tal vez es mucho, porque sí tenemos policías que han tomado en consideración esos elementos, ¿no? Que han incluso tratado de llamar la atención sobre un tema que se denomina bienestar policial y que tiene que ver con toda esa, digamos, higiene laboral, de no contar con turnos de 24 horas, de tener una división más clara y más efectiva de las labores que se realizan, de tener una retroalimentación con los mandos, de generar sistemas de evaluación constante que no nada más permitan depurar los malos elementos, sino también mejorar como tal el servicio, ¿no? Como tal, la administración pública ha transitado en el mundo de modelos cada vez muy tradicionales y muy burocráticos, cada vez a unos más abiertos, más de gestión, más orientados también a la mejora continua, y la policía jamás debería quedarse fuera de todo ello, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, como la policía de Chihuahua Capital, Hermosillo también, en su momento también de Morelia, algunas policías en Nuevo León, el caso también de, pues en Ciudad de México no necesariamente, pero hay algunas áreas de la policía de la Ciudad de México que también están muy a la vanguardia en esos temas. La policía de Nezahualcóyotl también ha buscado sus espacios para implementar algo de bienestar policial, aunque tenemos también muchas resistencias en general, influidas por esa idea de, es que siempre se ha hecho así, los policías trabajan 24/24. Tenemos como que el inicio ha sido que haya algunos sectores, que haya una división de las actividades que hacen los policías y que algunos sí tengan turnos de 12/12 o incluso hasta más asociados a lo normal, ¿no? De 8 horas. Si es necesario que haya 3 turnos, pues se hacen 3 turnos, ¿no? Pero que se garantice que cada uno de los elementos haga su trabajo en las condiciones más humanas posibles. Sí, 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 de acuerdo. Y hablando de condiciones, Nancy, pues también se ha venido documentando a lo largo de los años, pues la precariedad con la que muchos de los cuerpos policíacos laboran, cuestiones presupuestarias y demás, pero también el hecho de que los policías ponen de su propio bolsillo material, ¿no? O sea, esposas, linternas, chalecos, municiones, o sea, insumos de los cuales se les debería dotar por parte de la institución, del propio orden de gobierno del cual dependan, pero se da mucho, ¿no, Nancy?, que los propios policías tengan que pagar algún artefacto, algún artilugio, algo para el desempeño de sus funciones. Sí, que es otra cosa inaceptable y que incluso en el imaginario, pues muchos diríamos, entonces, ¿por qué alguien querría ser policía, no? Ajá. No está bien en ningún área que las personas tengan que poner los insumos para realizar su trabajo, pero si hablamos en términos de policía, pues se vuelve un poco más impensable todavía que ellos tengan que pagar su uniforme, que tengan que pagar que tengan que dar algún dinero relacionado para tener un arma, para tener municiones o para tener una patrulla funcional. Eso debería estar garantizado desde el ámbito que corresponda, ¿no? Ya sea, el municipio debe tener solamente patrullas que funcionen, no generar las condiciones para que alguien tenga que poner de su bolsa para tener, no sé, gasolina. Teníamos, por ejemplo, en algunos análisis que he realizado Causa en Común, hemos tratado de recabar las necesidades que tienen en algunas comunidades que son muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en el norte
no se pueden tener patrullas sin aire acondicionado. A lo mejor que se llegara a escuchar, que seguramente ha de haber sido la conversación en más de alguna vez, que digan cómo pues ya es mucha, se ponen muy finos, ¿no? Cómo van a solicitar aire acondicionado en todas las patrullas. Cuando el clima en el norte es tan extremo que es imposible poder patrullar sin este insumo, ¿no? No basta con bajarle los vidrios. Es necesario que tengan esa consideración sobre las altas temperaturas en el norte. Entonces, si no se escucha, si no se tiene esas consideraciones, caemos en eso, ¿no? En primero negar situaciones que a lo mejor pudiesen ser de demasiada comodidad, hasta después terminar en policías que ellos mismos tienen que pagar sus propios uniformes. Entonces, eso nos habla mucho se habla mucho de la dignificación de la labor policial, para que el ciudadano reconozca en el policía un apoyo en lugar de que le tema o en lugar de que lo desprecie, ¿no? Pero desde las propias instituciones no existe esa, dignificación a lo mejor es una palabra compleja, pero no existe ese reconocimiento, tanto de la importancia como del rol que juega cada uno de los individuos que son ciudadanos, que salen de las mismas comunidades y que deciden ser policías, ¿no? En muchos casos es por la vocación nos que quedan tienen 40 hasta familiar. segunditos, Nancy. Perdón. Y en otros casos que tiene que ver hasta con las condiciones económicas de las comunidades, ¿no? Entonces todo eso impacta en cómo se ve la labor policial y los recursos que se les asignan. Muy bien. Pues muchas gracias, Nancy, por tomarnos la llamada. Nancy Angélica Canjura Luna, vocera de Causa en Común. Muchas gracias por la reflexión de este tema. Excelente día y gracias por la oportunidad. Igualmente. Vamos a la pausa, 8:08, 29 grados de temperatura. Regresamos enseguida. Escuchas Contextos. Regresamos con más. Vibramos alto.